El Ministerio Internacional presenta su programa Un Aliento de Vida. El Espíritu de Dios me ha hecho y el aliento del Todopoderoso me da vida. Job 33:4. Una palabra de poder y unción que llenará tu espíritu. Con ustedes, el pastor Jorge Enrique Gómez. Bienvenidos. Le damos la cordial bienvenida hoy a este espacio en el cual nos proponemos instruirte en la palabra de Dios. Nuestro objetivo es que tú puedas crecer en tu relación con Dios. Nuestro objetivo no es llenar un espacio, darnos a conocer, mostrar una retórica. Por el contrario, nuestro objetivo es que tú puedas conocer a Dios, enamorarte de Dios, no ampararte en una religión, no callar tu alma formando tradiciones, sino por el contrario, queremos que tú conozcas la verdad. La verdad es la única que te hace libre. Muchas personas usan esa expresión para hablar de cosas humanas, cotidianas, pero es que la verdad en la Biblia es Cristo, no es una palabra. Cristo es la palabra de Dios, que es muy diferente. Cristo es la palabra encarnada de Dios, que es algo totalmente diferente. Pero que algo haya pasado y se vino después a conocer qué sucedió, esa no es una verdad, esa es la historia de algo que sucedió y no lo podemos confundir con la palabra que dice y conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. La verdad es Jesucristo. La verdad es que Dios ama al hombre de tal manera que envió a Jesucristo, su Hijo, a morir por nuestros pecados. Hoy quiero hablarte cómo saber contar nuestros días. Ha terminado una época de fiestas, de celebraciones, se inicia un año y muchas personas tienen expectativas, anhelos, sueños. Pero ¿cómo saber contar nuestros días? ¿Te has hecho esa pregunta? Un día me encontré en dos escenarios hace poco, en un mismo día. Dios me permitió el privilegio de compartir esta prédica en un cumpleaños y a la vez la despedida del año. Y pudimos reflexionar en las metas que una persona tiene cuando cumple un año, pero a la vez las metas que una persona tiene cuando empieza un año. Se han escuchado rumores de pandemias, de una nueva pandemia, pero la Biblia dice, Dios dice, que Él nos guarda en completa paz. La Biblia dice que caerán a nuestro lado 1,010,000 a nuestra diestra, mas al creyente. Hablo de creyente porque ha creído en Cristo, cristiano porque ha creído en Cristo, pero la palabra creyente tiene más importancia porque ha creído, ha escuchado, ha atendido y está obedeciendo las palabras de Cristo. Por eso te hablo de Cristo para que tú lo conozcas y una vez tú lo conozcas tu vida será diferente. Así que no podemos supeditar nuestra vida a lo que pasa en el mundo. De hecho, este mundo está destinado a ser destruido, pero nada tiene que ver el calentamiento global, como muchos aluden, sino el pecado. El pecado ha hecho que la tierra cada vez no soporte y tolere la maldad que se comete en ella.
niños que desaparecen, padres irresponsables que hacen desaparecer a su esposa, a sus hijos, hombres que dan muerte a otro. Imagínense hace poco dar muerte a toda una familia pastoral. Y todo esto es un caos, robos, atracos, solo pensar en la maldad. La Biblia dice que la tierra gime con dolores de parto, esperando ser liberada. O sea, que el pecado cese. De hecho, cuando cesa el pecado, y esto sucederá en el milenio, la tierra volverá nuevamente a producir. Así que ningún cambio climático la está afectando, sino que ha sido el pecado. Y el pecado ha hecho que destruyamos la naturaleza. Y la naturaleza se ha venido deteriorando. Por eso vemos cambios tan traumáticos: llueve, hace sol, cae nieve, cae granizo, etcétera, etcétera, hace calor, hace frío. Ya hay un desorden que la tierra gime a Dios para ser liberada. Pero ¿cómo saber contar nuestros días? El Salmo, capítulo 90, versículo 12, dice la Biblia, el salmista dice: enséñanos de tal modo a contar nuestros días que traigamos al corazón sabiduría. Esta enseñanza está condicionada. Y está condicionada porque cuando leemos, muchas personas parece que el salmista le dice: Dios, enséñame a contar el día. Entonces pasó este día, qué experiencia tuve, voy entonces a mirar la otra. No, tiene que ver, sí, pero no es la condición del salmista, porque el salmista le está diciendo a Dios que desea tener sabiduría para que esa sabiduría le traiga un mejor vivir. Una traducción que me gusta es la Biblia, el mensaje, donde dice esta misma versión del Salmo, capítulo 90, versículo 12, dice: oh, enséñanos a vivir bien. Enséñanos a vivir sabiamente y bien. Mira que este salmista pide a Dios que le enseñe. Me llamaba la atención y reflexioné mucho sobre la palabra enseñar. Enséñame. ¿Quién lo escribió? Déjame decirte que este salmista no era un principiante que había iniciado una labor, no. Este escritor fue el único que habló cara a cara con Dios. Nadie en la Biblia ha hablado cara a cara con Dios. Solo hay uno. Este personaje fue instruido en la mejor universidad más prestigiosa de la época, donde el acceso a la educación era solo para unos pocos, los cuales eran los faraones y los hijos de los faraones. Nadie podía acceder. Este fue un líder que guió a más de 2 millones de personas por un desierto. Imagínense, para uno poder planear un viaje para 5, ¿cómo será un viaje por un desierto para 2 millones? Donde hay que tener en cuenta el agua, hay que tener la inclemencia de la arena, la molestia que produce la arena en el calzado, el sol cuando calienta la arena, el suministro de alimentación, de agua, etcétera, etcétera. Este autor fue el que conformó una nación.
le dio leyes o mandamientos, 613, y constituyó una nación. Y él le dice a Dios, enséñame. Imagínese el estrés que produce a veces un miembro de la familia cuando está en contra de lo que uno está hablando. Imagínese 2000 cabezas, 2000 personas acudiendo, tanto así que el suegro de este personaje al verlo le dijo, mira, no te desgastes, tú atiendes al pueblo todo el día, todo el tiempo, nombra 70 personas y ora a Dios para que el espíritu que hay en ti se derrame sobre los 70. O sea que este personaje era un hombre sabio, entendido. Sin embargo, se acerca a Dios a pedir que le enseñe, que le instruya. Y es que el pensamiento del Nuevo Testamento también tiene que ver con este mismo pensamiento. Dice Efesios, no coloqué la cita, pero es Efesios. Dice Efesios, mirad pues con diligencia. Mirad pues con diligencia cómo andéis. Aquí no se pide, el apóstol Pablo no pide sabiduría a Dios, porque se supone que cuando Cristo entra a la vida de una persona, viene a habitar. Y cuando Él viene a habitar, hay sabiduría, hay entendimiento, máxime cuando el Espíritu Santo entra a la vida y le dice a la persona en su interior, le habla a su corazón, qué debe hacer y qué no debe hacer. Así que, más bien, el apóstol le dice, mira, has recibido a Cristo, examínate, mira cómo, con diligencia, cómo andéis. No como necios, sino como sabios. Mira que Moisés pide sabiduría. Enséñame a vivir sabiamente. Y el apóstol dice, no seáis necios, sino sabios. Aprovecha bien el tiempo. Aprovecha bien el tiempo, porque los días son malos. Por tanto, no seáis insensatos, sino entendidos de cuál es la voluntad del Señor. Por eso es bueno hacernos la pregunta, ¿cómo es que transcurren nuestros días? ¿Y qué clase de sabiduría necesitamos para poder realizarlo, poder saberlo? Enséñanos. Salmo 90:12 dice, enséñanos de tal modo a contar nuestros días que traigamos al corazón sabiduría. Hay personas que desean oír un consejo, han escuchado al uno, han escuchado al otro, y todo eso se forma como una maraña, como cuando se enredan los anzuelos en el nylon, que toca tener paciencia, entendimiento para desenredarlos. A veces nuestra vida se torna un enredijo de nylon con anzuelos. Pero hoy Dios quiere decirte, pídeme, yo te enseñaré. Recibe a Cristo, Él te instruirá. Una vez seas instruido, mira cómo andas. No seas necios, sino seas sabios. No seas insensato, sino sea entendido. Muchos cristianos desean la fórmula para buscar la solución a un problema. Y ahí es donde viene el problema, que mucha gente va a la iglesia solo buscando la solución.
Y es cierto que Cristo es la solución. Pero lo que tú debes entender es que tienes que recibir a Cristo, no para que te solucione el problema, porque Él no es bombero para venir a apagar un incendio. Tampoco Cristo es un proveedor financista para sacarte de esa crisis, sino Él desea enseñarte a vivir bien de tal manera que viene el paquete completo. Porque buscamos primero el reino de Dios, entendemos primero qué es su justicia, Cristo es quien nos justifica, ya no andamos en pecado, ya no andamos en temor, y una vez conocemos a Cristo, entendemos la gracia, pues venimos a vivir la añadidura. ¿Qué es tu sanidad? Pero primero tú conoces a Cristo. Arreglar tu problema financiero, pero primero debes conocer a Cristo. Arreglar un problema familiar, un problema de empresa, un problema que debes tomar en una decisión para tu vida. Quizás empezaste mal, no empezaste al derecho, y ahora, ¿quién podrá ayudarme? Cristo es la solución. Porque si tú tratas de apaciguar tu alma con un consejo, pidiendo una asesoría, pues déjame decirte que te puede el consejo decir sí, pero tú anhelas otra cosa, entonces el consejo te va a decir no. Por eso la mejor respuesta es Jesucristo. Jesucristo. Por eso el Evangelio no tiene nada que ver con la religión. Han hecho del cristianismo una religión, un interés económico. Han enmarcado al cristianismo dentro de la religión. Y el problema es que la religión te enmarca y te defrauda. Te enmarca porque si tú no haces lo que dice, pues no puedes pertenecer. Hay gente que lo rechaza a uno porque X o Y cosa cometió de error hace 20 y pico de años y no puede ser. No puede ser porque la ley dice, la religión dice, basta con eso. Si Cristo te perdona, ¿por qué la religión te viene a juzgar? Así que vemos que si tú no guardas el sábado, no puedes ser judío, no puedes ser testigo de Jehová, no puedes ser adventista, no puedes ser mormón, etcétera. Si tú no haces tal cosa, no, eso hace la religión. Cristo no enmarca a nadie en la religión, porque Cristo es una forma de vivir. Cristo es una manera de vivir. Y defrauda la religión porque entre más tú haces, menos ves. Es que yo procuro vivir lo que dice la Biblia. Sí, está bien. Pero lo hago y no veo porque tú estás buscando un interés. Tú estás depositando tu interés. No estás depositando tu confianza en Dios. Los ídolos nunca nos dan nada. Nunca he visto que un ídolo dé algo. Por el contrario, el ídolo entre más pide y pide y pide, que tú obres y des, él sigue igual, inerte. La religión hace de su base doctrinal una narrativa. Y esa narrativa se convierte en un símbolo. Y ese símbolo le da un sentido a lo doctrinal en tradición. Y termina por sumergir a la persona dándole un consuelo, porque todo su entorno termina en una historia sagrada, buscándole dar un sentido a la vida, donde derivan la moral, la ética, las leyes religiosas, de lo que se debe o no se debe hacer, donde la persona se siente insegura de actuar por sí misma. Eso le pasaba a los fariseos
a los saduceos, a los herodianos, que habían hecho de la ley una tradición. Estaba la ley, pero a esa ley ellos le habían agregado una tradición. Entonces era más fácil para ellos, más comprensible, atender a la tradición de tal manera que deformaban la ley, pero ellos no se daban cuenta, y de generación en generación, hasta que el concepto se varió totalmente y la tradición se hizo ley. Y ese es el gran error para tu vida, que has venido a Cristo para que Él te solucione algo, para que Él haga algo. Cuando tú mismo eres el que te has metido, te has enfrascado en el problema, no Dios. No podemos culpar a Dios. La gente dice, ¿por qué si Dios es tan bueno suceden tantas desgracias? No. Nosotros nos alejamos de Dios, nos apartamos de Dios, no oímos su voz, no atendemos su consejo, y el resultado es que a Dios lo hemos sacado de la ecuación, tanto así que la Biblia misma reconoce que hay un Dios que gobierna este siglo, y no es Dios, sino el diablo. La Biblia dice, el Dios con minúscula de este siglo ha enceguecido la mente de muchos, ha cauterizado. Súmele a eso su propia naturaleza. Pero luego tú culpas a Dios, y si no es Dios es el diablo, pero alguien tiene que tener la culpa cuando tú eres el único culpable por la decisión que tomaste. Hoy te ves abrumado, angustiado, que no sabes qué hacer. Es momento de que le digas, oh Señor, enséñame a vivir. Enséñame a vivir sabiamente. Hazme que pueda conocer el deleite de vivir en este mundo, sabiendo que no es mi hogar, sabiendo que ya no estoy bajo el poder del dueño de este mundo, el maligno, sino que ahora vivo en libertad, porque Cristo habita en mí, su paz me llena, su amor me controla, y puedo tomar decisiones libremente. Y si alguien me llega a juzgar, no me interesa, porque tengo la guía del Señor Jesucristo. Pero esto es para que tengas cuidado, porque hay una línea delgada. A veces tu naturaleza toma decisiones y tú le atribuyas todo a Dios. Todo. Y no es así. Es tu mente que, alejada de Dios, sin la guía del Espíritu Santo, no puede hacer nada. Es que este Salmo 90, al mirarlo todo, hace una especie de analogía. Y digo de analogía porque empieza a mostrar a Dios como el eterno, empieza a mostrar a Dios como el refugio de generación en generación, empieza a mostrarnos que en Dios no hay tiempo, vive en un eterno presente, pero a la vez muestra la condición del hombre que, alejado de Dios, no es nada. Si tú y yo nos alejamos de Dios, nos alejamos de la verdad, no somos nada. Y tú puedes ayunar todo lo que se te dé la gana, orar todo lo que quieras, pero alejado de Dios no puedes hacer nada. Porque tú puedes manejar las cosas de manera profesional. Oras profesionalmente, estudias la Biblia profesionalmente, pero terminas y te sientes tan vacío, te sientes tan hueco.
porque hemos dejado que nuestros sentimientos nos gobiernen, nos enceguezcan y nos hemos tranquilizado y hemos apagado nuestra alma. Por eso, ten cuidado. La Biblia dice, fíjate cómo anda. Fíjate, examínate, evalúate. Dice el Salmo 90, 1 y 2, donde el salmista habla de la majestuosa declaración de la naturaleza eterna de Dios. Señor, tú has sido nuestro refugio de generación en generación. Antes que nacieran los montes y que formases la tierra y el mundo, desde siglo y hasta el siglo, tú eres Dios. Dios no se deja impresionar por tus sentimientos. Dios no se deja impresionar por tu actuar. Tú puedes actuar, sí, de hecho es nuestro deber. Pero eso no impresiona a Dios. Porque si tu actuar no va en consecuencia con la palabra, pues tu actuar está procediendo de tu habilidad para hacer las cosas. El Ministerio Internacional presentó su programa Un Aliento de Vida. Venid a mí los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Mateo 11:28. Un aliento de vida. Una palabra de poder y unción que llenará tu espíritu.